Con el permiso de la digestión y esta hora un poco problemática después de comer, vamos a hablar un poco de tele, de lo que hacen tan buenos profesionales como los que tenemos aquí. Lo que sí antes quería hacer, evidentemente, un pequeño alegato en el día en el que estamos. Una cosa que ya había pensado ya hace bastante tiempo, que es que en el sector de la televisión, en el periodismo que hacemos en televisión, también las chicas que trabajan delante y detrás de la cámara, pues también son ninguneadas o piropeadas, más por su físico que por su profesionalidad. Es lo que hay. Ojalá se acabase lo antes posible. La buena prueba de la profesionalidad fue el año pasado, que tuvimos a dos ponentes como son Soles Onega y María Cheda, y hoy lo vais a volver a tener muy de cerca en las personas de Laila y de Andrea. Os los presento rápidamente. Laila Jiménez, en Telecinco, en Barcelona, más que conocida y más que profesional. Rafa Garrido, todo el día en el Parlament, ese famoso Parlament donde pasa de todo o no pasa de nada, y que es la personificación del hombre orquesta. Le podéis ver haciendo 1000 cosas a la vez para la Agencia Catalana de Noticias. Y Andrea Ropero, que cada sábado por la noche, cuando ya no hay fútbol, afortunado o desgraciadamente, ella pues, hace mucho y muy bien la política, entre otras cosas, en La Sexta Noche. Periodista orquesta, bueno, más o menos nos podemos hacer una idea y os vamos a contar en un vídeo lo que opinan otros profesionales sobre esa multitasking, esa multifaceta, esa multitarea que parece muy bonita, pero realmente tiene su lado oscuro. Es una viñeta del genial Forges, una caricatura, pero desgraciadamente cada vez una imagen más real del periodista del siglo XXI. Ahora mismo tenemos que hacer directos en televisión casi eternos, en especiales informativos que no acaban nunca, todo por la audiencia y por el espectáculo. Pero además hay que grabar, editar imágenes, refrescar redes sociales y páginas web, enviar los cebos del avance, del avance, del avance. Un periodista orquesta lo que hace es retransmitir, grabar, escribir, retuitear, fotografiar, y claro, eso en un momento dado supone que quita mucho tiempo a la hora de profundizar en las noticias, a la hora de sacar noticias propias, y eso evidentemente pues afecta a la calidad de lo que se conoce como periodismo de investigación. Me encanta el concepto de periodista orquesta, pero me encanta lo mismo que me preocupa. Me encanta porque efectivamente permite hacer cosas como esta, grabar tu propio vídeo, gana muchísima velocidad, pero en el periodismo como en la carretera, a veces el exceso de velocidad es muy peligroso. Hay que estar muy atentos a redes sociales. Eso nos hace, digamos, un poco hombres orquesta, porque tenemos que estar a todo, a Periscope, a Twitter, a Facebook, a todo lo que se pueda mover. ¿Peligros que puede tener? Por supuesto, también los bulos. Hay que contrastar, como siempre, igual que lo hacíamos antes, todas las noticias. No hay que dejar de hacerlo nunca. Creo que es positivo que tengamos que tocar prácticamente todos los palos posibles, eso que se llama el periodista orquesta, saber de todo un poquito, pero por otro lado creo que las condiciones son iguales o peores que hace unos años y sin embargo hacemos más trabajo, realizamos más labores. La digitalización en el periodismo ha traído cosas buenas, como por ejemplo que después de muchos intentos fallidos haya aprendido a grabar este vídeo de manera horizontal y no vertical, pero bromas aparte sí que ha modificado la manera de trabajar, al menos en mi caso y en la de muchos compañeros. Creo que una persona desde el Parlamento de Cataluña sea capaz de seguir una rueda de prensa, tuitear la rueda de prensa para el Twitter del medio de comunicación en el que trabaja, hacer unas fotografías para la web del medio en el que trabaja, y además hacer un vídeo para la web del que trabaja, y luego hacer una primera crónica para la web, una segunda crónica para papel.
es imposible. Tenemos que estar pendientes pues, de nuestra noticia para la televisión, para la radio, para el periódico, a veces las tres cosas a la vez y a veces incluso un tema diferente para cada uno de los medios. En fin, que esto de que el periodista haga también de cámara me parece una falta de respeto hacia el cámara, porque nadie se plantearía lo contrario, que el cámara hiciera el trabajo del periodista. Así que un poquito más de respeto por la profesión de todos y de cada uno para que esto no se convierta en un lugar en el que todos hacemos todo y al final todo lo hacemos mal. El debate está si realmente el otro periodismo está, digamos, recompensado, gratificado. ¿Aprueba la audiencia, premia el periodismo de calidad? Hacemos un producto más rápido, de consumo inminente, pero ni mucho menos mejor que el que hicieron los periodistas que nos precedieron. Bueno, yo creo que Rafa quizás es el más indicado para que nos cuente, por ejemplo, un día cuando te tocan 4 ruedas de prensa seguidas, cómo lo haces y qué problemas genera, qué es lo que le preocupa a Javier Ruiz de tu faceta como periodista orquesta. Lo hago como puedo. Lo hago como puedo y no me sale mal, digamos, aunque esté mal que lo diga yo. Pero es verdad que acabas desarrollando un método de trabajo seguramente más complejo de lo que debería de ser. Sí que es verdad que yo, bueno, si en algún momento vuelve a salir el logotipo, el cartel del Congreso, yo soy la viva representación de los 4 muñequitos, todos en uno. Porque lo que haces es... Yo lo que hago es, escribo la crónica para la agencia, hago la foto, grabo el vídeo y envío los cortes de voz y de vídeo para las televisiones. Eso es el método de trabajo habitual que tenemos en la agencia. Todos sabemos hacer de todo. Yo cuando estuve en la facultad me dijeron que tenía que aprender a hacer de todo. Lo que no me dijeron es que tenía que hacerlo todo a la vez y que me pagarían solo por una de esas cosas. ¿No tienes 4 sueldos? No los tengo. Tengo uno y justito. Pero sí que es verdad que al final acabas desarrollando, todos en la agencia es muy grande y todos hacemos exactamente lo mismo. Y cuando hay un acto muy grande intentamos no estar solos, porque es imposible. Pero sí que ha pasado a veces que yo, que como comentabas, vivo en el Parlamento de Cataluña prácticamente, sí que ha pasado que no había prácticamente nada previsto, de repente salta alguna cosa y, bueno, te ves en la tesitura de tener que seguir 4 canutazos, 4 ruedas de prensa seguidas y tienes que acabar haciendo el vídeo, el texto, el audio y la foto de los 4. Y cuando estás pasando el avance del de antes, tienes que estar con la oreja pegada en el de ahora porque es que igual ahora está soltando el rollo, pero igual suelta el titular en algún momento. Claro, esto son 8 años de experiencia, también te lo digo. Pero al principio era asfixiante. Y eso te deja un tic que yo lo he notado nada más llegar aquí, que es en lo primero que me he fijado cuando he entrado es ¿dónde están los enchufes? Sí, muy bien. ¿Dónde están los enchufes? ¿Dónde están los enchufes y cuál es la clave del wifi? Ahí estamos. ¿Dónde está la clave del wifi? ¿Dónde están los enchufes? Porque he pensado, rápido. Yo aquí tendría que poner mis 2 móviles a cargar, luego tendría que abrir el ordenador para hacer los envíos, encontrar la clave wifi para que todo esto me llegara y dónde pondría la cámara. Y eso me pasa en cada bar que entro. Es ¿dónde están los enchufes? Y eso se te queda ya. Eso no te lo quita nadie. Ayer hablábamos, y le lanza a Andrea, el hacer tantas cosas a la vez supone hacer un peor producto, supone hacer una peor información. Si solo nos dedicásemos o focalizásemos solo una faceta, si nuestro jefe nos dice encárgate solo de esto, saldría una mejor información. Hombre, cuantas más cosas haces, la calidad es peor, pero eso no solamente pasa en el periodismo, o sea, yo creo que pasa en todos los aspectos del día a día, ¿no? Si tú estás centrado en una cosa y te vuelcas en esos 60 minutos, seguro que sale mucho mejor que si en esos 60 minutos haces 6 cosas, pero por una cuestión lógica, porque no llegas igual a todo. En mi caso, que os lo comentaba ayer cuando hablábamos, yo ahora mismo no estoy en la situación de Rafa, estoy en La Sexta Noche, pero estuve 6 años en la delegación de Barcelona de La Sexta. Formo parte de esos periodistas que entramos en La Sexta justo cuando no había nada, cuando se estaba montando la televisión. Y una de las primeras cosas que nos dijeron a los periodistas era que éramos redactores, lógicamente, pero que íbamos a grabar. Claro, a mí se me vino el mundo encima. Una cámara, a mí aquello me sonaba ciencia ficción. O sea, que yo tengo que grabar, ¿qué?
Pero en aquel momento a mí me costó muchísimo, es decir, no me gustaba nada, porque si no habría estudiado pues, para llevar la cámara. Nosotros, digo para que os situéis un poco, cuando íbamos a ruedas de prensa, por ejemplo, ahí está Diego, compañero de la delegación, que él sí que lo sigue haciendo, nos dividíamos, ¿no? Había unos periodistas que ese día grabábamos, había otros periodistas que ese día hacíamos de redactores. En mi caso, reconozco que siempre me intentaba escaquear porque odiaba grabar. Lo siento, Diego, porque te tocaba mi curro muchas veces, pero me intentaba escaquear cada 2 por 3. Y los jefes también se dieron cuenta de que yo era una inútil grabando, hablando en plata. Es decir, a mí no me gustaba, pero yo jamás sentí que me estaba cargando el trabajo de un compañero cámara, porque los cámaras seguían estando allí y para las cosas importantes era lógico que iban los cámaras, ¿no? Es decir, no me iban a mandar a mí jamás a una rueda de prensa de Mariano Rajoy o del rey Felipe VI, en aquel momento su padre, porque la podía pifiar, pero perfectamente, ¿no? Y ahora, cuando lo veo con cierta perspectiva, recuerdo que en aquellos momentos no me hacía mucha gracia, pero ahora que lo veo de lejos, aprendí mucho. Es decir, como te decía, nunca sentí que yo estaba usurpando otra función, sino que aprendí mucho más a nivel audiovisual, del lenguaje de televisión, ¿no? Y a la hora, por ejemplo, de montar las noticias, porque el tiempo evoluciona y hace unos años en todas las cadenas había un montador. Cuando Laila y yo nos conocimos en 4 y en CNN, teníamos el cámara, montaba las imágenes. Eso hoy en día, no sé si todavía pasa en televisión española, pero en el resto de cadenas te lo montas tú. Y es que el tiempo evoluciona, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, tenemos, nosotros le llamamos, no, supervisores no, media manager, que antes no existían y ahora son nuevos puestos que se han creado en función de cómo ha ido evolucionando el periodismo en este aspecto, ¿no? Es decir, lo que quiero transmitir es que hay una parte mala del periodista orquesta, que es, por ejemplo, la que sufre Rafa, que haces 4 trabajos a la vez y te pagan por uno, pero que hay otro aspecto y que está bien aprender, ¿no? Y yo me quedo con eso. O sea, de mi época de reportera cámara, que nunca lo fui, aprendí muchísimas cosas y eso me ha servido después en el día a día para tener muchísima más cultura audiovisual. Entonces, yo me quiero quedar con eso. También una parte positiva. Cuando tú haces todos los formatos de una pieza, tienes una parte positiva y es que tú puedes darle... Controlas mucho más la información. Y le das tú el carácter que quieres a todos los formatos. Cuando yo hago un texto y la foto que he hecho acompaña el contenido de ese texto de una manera más que encaja mejor, cuando el lenguaje audiovisual que yo he querido plasmar en el vídeo es un complemento del texto, o al revés, el texto es un complemento del vídeo porque la imagen es más visual, es más llega antes. Cuando lo haces todo redondo es fantástico y además es un producto tuyo, es genial. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso lo tienes que hacer en 10 minutos. Sí. No son tampoco 10 minutos, pero el problema es que no tienes, como decía Arelis Hernández esta mañana, 2 meses para hacer un reportaje, ¿no? Claro, tienes 10 minutos. O menos. O menos. Y además te están llamando de redacción y diciendo, oye, alguien de la rueda de prensa ha tuiteado que han dicho no sé qué. Es así, joder, pues déjame un momento, no sé, quiero decir, estoy haciendo 15 cosas, ya te lo paso. Pero esto está muy bien y es verdad, con lo que decías tú, Andrea, que eso te da una formación, por ejemplo, yo que me dedico a televisión y siempre he hecho televisión, una formación audiovisual mágica, ¿no? Porque yo ya llego allí, yo ya sé qué planos voy a querer, aunque no los esté grabando yo, como es tu caso. Es que ya lo visualizas. Sí. Yo antes no. Pero ahora dices, vale, yo es que ya sé que quiero grabar, pero además lo voy a grabar, porque resulta que nos vamos a dividir y el redactor está grabando con su teléfono móvil también, no vaya a ser que desde la puerta de atrás de no sé dónde, entonces cuando todo eso acabe yo voy a tener que coger ese material, coger un ordenador, ir corriendo a algún lado, buscar internet como una loca, volcar esas imágenes, enviar al mismo tiempo que le estoy contando a la persona que cierra la pieza qué es lo que tiene que poner, al mismo tiempo que me estoy acordando de enviar esas imágenes para que la web las pueda emitir, al mismo tiempo que digo, ay, el tuit que me lo acabo de olvidar, y mientras alguien me dice, en 10 minutos tienes paso a directo. Eso está muy bien, pero ¿por qué eso no lo cobro yo? Si sé tanto, ¿por qué eso no se refleja en mi sueldo? Y al final, este es el problema. Y al final, totalmente de acuerdo. No está reconocido, pero al final lo importante también es que la información llegue y la pieza llegue como tiene que llegar. Es que si no llega, no vale todo esto. Seguro que el directo que has hecho no ha salido igual de bien. Ha salido muy bien, sí. ¿El señor que está en casa lo nota? No.
Pero ¿y lo bien que hubiese salido si hubieses tenido 3 cuartos de hora para preparártelo? Sí, sí. O sea, ¿sabes? yo nunca me había encontrado con esa sensación de decir, bueno, me quedan 5 minutos, yo ya estoy escuchando al presentador, vale, ya va dando paso al bloque y yo estoy enviando, ¿llegará esto o no llegará? Y al mismo tiempo estoy pensando, ya cuando ya uno está en directo, las imágenes que están aquí al lado, que son las que grabé yo con el teléfono móvil, ¿estarán en ese orden? ¿Habrá entrado aquí? Entonces, a veces es imposible centrarse bien en el directo mientras una cámara te está enfocando y tú piensas, tengo un mono con platillos aquí arriba, o sea, no puedo dar más de sí. No, y además también el hecho de tener tantas cosas que hacer te obliga a organizarte de manera diferente, porque es muy difícil que cuando tú tienes, por ejemplo, en vuestro caso, un directo 5 minutos después de una rueda de prensa, es evidente que ese momento en el que el señor que ha hecho o la señora que ha hecho la rueda de prensa baja del escenario de su atril y está hablando con los periodistas, esos pasillos, esos off the record, eso te lo pierdes. Te lo pierdes. ¿Te lo pierdes o No, te lo intentas zampas. torearlo como te lo puedes? comes, Porque te lo comes. yo he desarrollado una capacidad inmensa para poder estar en estos corrillos, digamos. Bueno, Sentado en el mientras, por suelo. ejemplo, sí, no, hay compañeros que lo hacen, sentado en lo he el visto, suelo. Mientras pero que no, dejas algo enviando. mientras, por ejemplo, se va descargando las imágenes del vídeo, lo dejo cargando y me voy. Pero claro, tienes que desarrollar un sistema que bueno, es inevitable que al final del día estás mentalmente muerto. Agotado. Agotadísimo. Es cierto que podría parecer que nos quejamos de vicio y que las nuevas generaciones están mucho más preparadas para hacer varias cosas a la vez, pero también hay incluso digamos, un elemento que juega en nuestra contra, que es vigilar demasiadas cosas. A algún compañero lo que le ha pasado es que le han robado directamente por tener... ¿No, Rafa? Claro, cuando tú tienes una mochila con una cámara de vídeo, cámaras de fotos, cables, el ordenador, el trípode, tal, tienes que estar haciendo la foto desde allí, pero luego te tienes que ir a escribir allí porque nadie ha pensado que estaría bien que tuvieses una silla allí. Y claro, esto, por ejemplo, yo que me dedico al periodismo político, he desarrollado también una cierta habilidad para camelarme a los jefes de prensa de los partidos y de las instituciones para que adecúen las salas de prensa a cómo trabajamos nosotros. No solo los de la agencia, sino cada vez más profesionales. A todos. Y que todo el mundo pueda trabajar más o menos cómodo. Pero ¿qué pasa? Una vez, por ejemplo, recuerdo un compañero de la sección de sociedad que se fue a una graduación de nuevos Mossos d'Esquadra. En la zona en la que estaba él solo había Mossos d'Esquadra, digamos, alto rango, y los nuevos Mossos d'Esquadra que acababan de entrar. Bueno, pues le robaron una cámara de fotos. Porque no podía estar pendiente. Que, a ver, el mejor sitio no sé si era para robarle, porque estaba lleno de policías, pero le robaron. Está claro que algo Pero le falló. robaron. Claro, ¿eso es fruto de qué? Eso es fruto de no poder estar pendiente de todo a la vez, porque son demasiadas cosas. ¿Hay algún caso, alguna empresa o algún sistema, algún formato que ha funcionado? Que han tirado para adelante, pero en muchos otros casos vemos que falla. Pero nosotros podemos poner algo de nuestra parte, es decir, algún tipo de autocrítica, es decir, cómo frenar que los jefes, que los empresarios, que los gestores crean que una sola persona puede hacer 4 cosas a la vez de una sola rueda de prensa. Yo creo que hemos cedido mucho, pero creo que la clave de todo esto está en la precariedad laboral. Cuando alguien tiene miedo de perder su puesto de trabajo, cuando hay listas enormes de periodistas parados, cuando tienes sueldos miserables que sabes que no van a subir y tienes que vivir, y además esto es muy vocacional, en general es muy vocacional, yo no voy a arremeter contra un compañero que acepta determinadas cosas porque las hace por necesidad, evidentemente. Pero es verdad que nos hemos encontrado con un mercado que está tan precarizado desde hace tantos años, porque esto no viene de la crisis. La crisis lo ha agravado, sí, eso. Sí. Pero yo creo que viene de antes. Es un sector muy precarizado. Y si las empresas que se dedican al mundo de la comunicación tuviesen un poquito más de sensibilidad por este tipo de cosas, por la estabilidad laboral, por las mejoras de las condiciones. Tampoco te digo que alguien tenga que cobrar un sueldo enorme por hacer una crónica, pero poder vivir dignamente está bien. Yo conozco compañeros de alguna radio que cobran 800 euros y se meten 15 horas diarias. Eso es inhumano.
Yo creo que todo lo que ya hemos perdido en este sector no lo vamos a recuperar. No, esto ya está perdido, es decir, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Ni idea. Si surge de aquí alguna idea, bienvenida sea. No, sí, sobre todo, y es importante que las nuevas generaciones, ¿no? La gente que está llegando al periodismo, o sea, se mentalice de lo que es. Es decir, cuando te metes en la carrera de periodismo, tú tienes una idea de lo que te vas a encontrar ahí fuera. No tiene nada que ver con lo que luego hay, ¿no? Porque es eso, porque son muchísimas horas de trabajo, o sea, tú sabes cuándo entras, pero jamás vas a salir cuando sales. Bueno, y a veces ni siquiera sabes cuándo entras porque estás en casa y te llaman. Entonces, es un mundo muy duro que muchas veces fuera no se tiene la sensación de que es un mundo muy duro, ¿no? A veces la gente dice, que sales por la tele, esto, trabajas los sábados 3 horas. ¿Cómo? Es verdad, muchas veces existe esa imagen, ¿no? Y tú solo trabajas es los una sábados, barbaridad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en La Sexta Noche, verdad que yo presento los sábados, pero estamos allí toda la semana, desde el miércoles, y todo lo que yo hago, yo me lo guiso, yo me lo como, yo me redacto hasta la última coma de lo que presento los sábados, todo. ¿Cuántas veces te han me dicho busco las imágenes quién te lo escribe? muchas ¿No? veces. ¿Y quién te lo escribe? ¿Y qué bien redactado esto? Yo, que muchas veces se tiene la sensación de que hay mucha más gente a tu alrededor, ¿no? Y eso no existe, y eso también forma parte del mundo precarizado al que hemos llegado. Ojo, yo estoy encantada, también lo digo, de poder hacerlo, y lo he dicho muchas veces, porque controlo muchísimo más la información que presento. Entonces tengo una sensación de dominar mucho todo lo que tengo alrededor, pero eso no quita que te tengas que buscar hasta el último total de lo que vas a emitir. Y yo recuerdo que al principio de La Sexta Noche, por ejemplo, fueron 2 semanas porque era inviable, incluso yo me montaba esos totales que luego yo presentaba en antena, que era inviable, es que no se llega, ¿no? Y ya eso está perfectamente organizado y hay un equipo que funciona como un reloj a tu alrededor, pero solamente quiero transmitir ese mensaje, ¿no? Que son muchas horas, que es un mundo muy duro y que hay que picar mucha piedra. Ayer también comentábamos que es cierto que en muchas situaciones ellos, no solo Rafa, viven estas situaciones como muy solo, como muy dejado de la mano de Dios. Pero en cambio viene otro tipo de situación, tipo atentados de Barcelona, tipo una final de la Champions, y parece que los medios envían a todo el ejército 5, 10, 15 personas. En ese momento dices, ostras, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Pero aunque envíen 5, que los atentados de Barcelona, por ejemplo, un grandísimo ejemplo. Vinieron muchísimos compañeros, bienvenidos sean, cuantas más manos mejor, pero yo no tuve la sensación de que el que habitualmente ya cubre esa parte en la calle se viera aliviado. Es decir, yo cuando cubrimos esta cobertura, había que hacer más, es decir, había que enviar mucho antes las imágenes, había que acordarse de hacer fotografías y vídeos con el teléfono móvil para actualizar las webs, para actualizar los especiales que se estaban haciendo, había que correr más, había que utilizar más FTPs para enviar, había que hacer muchos más directos con mochilas, es decir, venía más gente, pero de las personas habituales, que sea el pluriempleado con sus pluricosas, que dice mi compañero, seguía estando exactamente igual. Que es una parte buena, es decir, conocer todo esto, yo creo que es una parte muy buena porque te da, no te quedas en tu ámbito es mucho más grande y es capaz de comprender lo que se hace desde realización, lo que hace el cámara, lo que monta, y al final en la televisión esto es gana uno y gana el equipo, es decir, si vas tú solo no vas a ningún lado. Pero, claro, el problema es cuando todas estas cosas ya se dan por hecho y el lunes te levantas y existe algo nuevo que añadir. Y entonces ahí ya dices, un momento, porque no me da. Y antes, creo que era Ana Terradillos que decía, es que esto va en contra un poco del periodismo de investigación o el de... Evidentemente, porque no da tiempo, porque no puedes pararte. El tema, en el día de los atentados, esto también se nota. Es decir, una cosa es conseguir a la persona que ha estado desgraciadamente delante y ha visto, y otra cosa es tirar de esa historia. Ya no me da tiempo porque tengo que hacer 3 envíos, tengo que correr y enviar esto para la web, y este señor ya se me ha escapado. Probablemente después la historia de este señor yo la vea más desarrollada en otro medio que ha tenido más tiempo, y ahí es donde se pierde. Luego es, queremos esa historia de aquel señor. El señor ya no está. Este es el problema. Un pequeño problema, como dices, que también hay que sumar a esa maravillosa tendencia de personajes o instituciones que se comunican con nosotros a través de unas maravillosas ruedas de prensa sin preguntas, declaraciones institucionales sin preguntas,
idílico plasma en el que obviamente tampoco había ni preguntas ni presencia de periodistas ante todo un presidente del gobierno, o Twitch, porque se han puesto todos a tuitear, parece muy moderno, parece que se dirigen a nosotros, pero no. Creo que ellos se dirigen solo a su público, a sus electores, creo que ellos colocan su mensaje, puede interesarnos o no, pero no nos dejan ni preguntar ni repreguntar. Y a eso también con eso también os toca lidiar, incluso hacer un vídeo con un solo tuit, 140 caracteres, ¿no? Es que eso es antitelevisivo. O sea, no se puede hacer un vídeo con tweets, no se ve un vídeo para leer. O sea, la televisión no vamos a leer. Entonces, esto ya para empezar. Pero luego el tuit no es una forma de comunicación y periodismo. Es que no, señor. O sea, no me puedes decir... Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho con la alcaldesa, con Ada Colau. Es una persona muy participativa en Twitter y da sus opiniones. Y en Facebook. Y en Facebook, en las redes sociales. Bien. El problema es que a mí no me da opción a preguntar lo que yo quiero, a incidir donde yo quiero, a escuchar, por ejemplo, también el tono de voz con el que estás diciendo eso. Y tu Twitter está perfectamente medido para no, con perdón de la palabra, para no cagarla. Y eso no tiene gracia. Porque, y aún así la caga. Y aún así la caga muchas veces. Ella y muchos otros. Pero claro, esto no es periodismo. Y con esto no nos podemos quedar. No podemos decir, pues no, ya ha dado la opinión, ya ha dado la opinión que ella quería en el formato que ella quería y como ella quería. Y a mí no me ha dado tiempo a repreguntar ni a sacar la información. Y ahí se me ha cortado. Entonces, el plasma de Rajoy es la imagen de, Dios, esto no puede ser, ya, pero es que Twitter también. Y yo de ahí no puedo sacar ninguna información. Y la llamada a los jefes de prensa de, bueno, necesitaría, ¿me pones para hacer un total? Es que ya lo ha dicho en Twitter. Bueno, ya lo ha dicho en Twitter. No, ya lo ha dicho y de aquella manera, porque los periodistas al final, exacto, nos las vemos y nos las deseamos para escribir una crónica a partir de un tuit. Y como sea ya un tuit medio encriptado del que tienes que deducir que es un segundo de estos que le gustan tanto a algún político que a otro, ya esta mañana Montserrat Domínguez decía que claro, que el trabajo del periodista con el tuit es un poco englobar el contexto, ¿no? Y explicar un poco de dónde sale tal. Sí, tienes razón, pero hay veces que no puedes hacer ni eso. Porque es algo que surge de repente, es un tuit polémico de no sé qué y de repente ves que nosotros, por ejemplo, éramos muy reacios a hacer piezas sobre tuits. Y ya no solo audiovisuales, sino escritas, teletipos sobre tuits. Es muy complicado hacer. O sea, es algo, es como el antiperiodismo. Esta persona ha dicho esto y yo no puedo aportarte nada más, porque no puedo hablar con ella. Sí, es verdad. En la televisión lo tenemos un poco más fácil porque tú recurres al tuit y, bueno, lo puedes tapar con unas imágenes o con otras, pero es verdad que eso es un problema. Es decir, que un político, pero ya no solamente en Twitter, vía plasma o como sea, ¿no? Que un político hoy en día no dé explicaciones, que yo no lo entiendo. No lo entiendo. Nosotros, por ejemplo, en el programa hubo muchísimo tiempo que había algún partido político que no quería venir, que se negaba a dar explicaciones. Y afortunadamente se dieron cuenta que tienen que hablar, que se tienen que sentar, porque si no ocupan ellos una silla, la ocupan otros. Se tienen que sentar y tienen que dar explicaciones. Y yo me voy a quedar con esa parte positiva de nuevo, ¿no? O sea, que yo creo que en los últimos años hemos avanzado bastante en eso. Es decir, que hoy en día los políticos dan más explicaciones que hace 4 o 5 años, porque vieron que el problema de no dar explicaciones era muy gordo. Ojo, que siguen fallando, que yo considero intolerable lo que decía Rafa, poner un tuit y quedarte ahí, porque es que eso no lleva a ningún lado. O sea, yo pongo el plasma de Rajoy y pongo un tuit de cualquier otra persona y están al mismo nivel, porque no puedo repreguntar, no tengo acceso a más información. ¿Dan más explicaciones o dan las explicaciones que ellos quieren dar? Claro, no es exactamente lo mismo, porque es verdad que cuando hablamos del plasma ya damos por hecho de que eso es un elemento que no debería estar, pero la red social, Twitter, por ejemplo, se entiende como una plataforma que llega a todo el mundo, esto está muy bien porque le llega a toda la sociedad, entonces se ve siempre desde la parte o el prisma positivo. Sí, efectivamente, pero para comunicar lo que yo quiero comunicar, en la forma que yo quiero comunicar y sin meterme en los charcos en los que yo no me quiero meter. Es marketing, no es periodismo. Eso no es periodismo. O sea, el periodismo, que es lo que tenemos que hacer nosotros, para poder hacerlo, necesitamos que esa persona que ha hecho el tuit o que pone la cara a ese tuit, porque a veces no lo hacen ni ellos, responda a mi pregunta. Claro. O sea, porque ella puede decir, no sé, el color de fondo del cartel es naranja, pero yo igual le tengo que preguntar, ¿y a usted qué le parece que sea naranja? Porque igual es más interesante que me responda eso que no que me diga que es naranja.
Yo me he visto en el 1 de octubre o en el anterior referéndum, yo me he visto, que no me había pasado nunca, haciendo directos de reacciones de políticos con 2 teléfonos móviles y actualizando cuentas, ¿no? Y yo pensaba, no, esto no puede ser. Y luego, para colmo, he recibido críticas de los partidos o de su jefe de prensa. Es que no era esto lo que quería decir. Bueno, sí. Chicos, es que tenías un sujeto, verbo y un predicado. Es que no había aquí mucho más que rascar. Y que tú no me pongas en un día tan importante a alguien para hacerme un total, para que yo le pueda preguntar, y me tenga que ver obligada a ir actualizando manico a manico a ver qué puedo sacar. Que esto enlaza con lo de antes, que es una cosa más de las que tenemos que hacer. Sí. Yo he acabado haciendo algo que hace un tiempo ni me hubiese imaginado, que es ponerme alertas de cuando determinados políticos, que son los que yo más o menos tengo que controlar, hacen un tuit. Sí. Claro, a veces me pasa que me llega una alerta a determinadas horas y está comentando el partido del Barça. Bueno, claro, pero tú ya de repente mira el móvil, tal, todo el día con el móvil en el bolsillo, a ver qué pasa, si vibra, si tal. O sea, yo creo que estamos de acuerdo en que un personaje de la relevancia política, ¿no? Social o periodística como Carles Puigdemont no está dando la cara frente a la prensa. Bueno, lo dan para algunos medios. Casi 4 meses y pico en Bruselas y solo un dato, 2 en este caso, ha dado 5 ruedas de prensa y ha escrito con sus propias manos 240 tweets. O sea, ha colocado en las redes para los suyos o para quien quiera 240 mensajes y solo ha abierto a la prensa para que le hagan preguntas y repreguntas, solo eso. Queremos preguntar y repreguntar 5 veces en 4 meses y algo. Claro, porque es más sencillo poner un tuit controlado desde el sofá de tu casa que sentarte delante de un micrófono y dar explicaciones, porque no sabes a qué te enfrentas. De hecho, hemos acabado pidiendo explicaciones y reacciones a otros políticos del tuit del que él no ha querido dar explicaciones. Es decir, que al final es delirante lo que te provoca. O viéndonos en situaciones totalmente surrealistas que luego piensas que esto qué es, porque él también usa mucho Instagram. Y él ha jugado un poquito al despiste, ¿no? Y entonces te pone la foto de la Generalitat, resulta que ya no estaba allí, y en la última vez que podía ser investido, no sé cuánto, puso una foto de, no sé si os acordáis, de camino al Parlamento. Es verdad, sí, del lateral del Parlamento. Claro, y tú das por hecho que no, pero claro, ahí está, tú tienes que contrastar y pensar, a ver si se me va a escapar, y te ves en la absurda idea... Haz un teletipo de claro, eso. Sí, de una foto. Sí, teniendo en cuenta que tampoco puedes decir que lo hace por eso. Pero tienes que interpretar eso. Pero tú no una te crónica de televisión de eso. En la absurda idea de ver si es que las hojas pertenecían al invierno o al verano, a ver si esa foto era actual o no. Sí, claro, entonces piensas, esto es ridículo, no puede ser. Y aparte, en ese momento, en ese caso concreto, por ejemplo, de este político concreto, me estás toreando, porque para colmo es jugar un poco con nosotros. Yo creo que esa filosofía que dice Laila, de que nos torean, de que nos ningunean, no solo la compartimos los 4 que estamos aquí arriba, sino otros compañeros que podéis ver en este vídeo. Yo en concreto me enamoré de Twitter en 2011 porque me pareció una herramienta brutal para quienes nos dedicamos a esto, para encontrar noticias interesantes y a la vez, para acceder de una forma más cercana a ciertos personajes públicos como los políticos. Ahora bien, con el tiempo nos hemos dado cuenta de que tiene también una serie de peligros. Twitter se está convirtiendo en la barrera de los políticos cobardes. Entre otras cosas porque últimamente se ha puesto de moda ningunearnos directamente. Los políticos han elegido Twitter como un medio de comunicación con el que comunicarse directamente con su electorado, con aquellos a los que quieren enviar un mensaje directo. Donald Trump es el presidente enganchado a Twitter por excelencia. Obama tenía 2 cuentas, pero Obama, digamos que dejaba que se las gestionasen. Donald Trump las gestiona él solito y además lanza pullas a diestro y siniestro porque no se fía de los periodistas. Es decir, lo hace para evitar el filtro de la prensa. Lo que no le gusta a Trump es cuando los medios son críticos con él. Por eso sigue tuiteando, porque dice que es el mejor canal, el más directo con los ciudadanos. También es cierto que Trump utiliza a veces Twitter para desviar la atención de los temas de la agenda mediática que no le interesan. Incluso a veces la Casa Blanca, cuando hay temas sensibles sobre los que no quiere responder, entonces nos refiere al Twitter del presidente. Comparecencias por plasma, señales institucionales, ruedas de prensa sin preguntas, valoraciones a través de Facebook o Twitter, totales por WhatsApp. Es el maravilloso mundo intercomunicado y global. Sin embargo, es la muerte del periodismo.
La comunicación proactiva por parte de ministerios y por parte de instituciones es un desastre, se mire por donde se mire. Primero porque viene de una etapa muy enviciada, que fue la etapa donde sobre todo el Partido Popular, pero también el Partido Socialista, organizaron ruedas de prensa que eran comparecencias oficiales donde no cabían ningún tipo de preguntas. Pero lo que está consiguiendo es evitar la repregunta. Y este oficio es el oficio de la repregunta, es el oficio de las preguntas incómodas. Es cierto que democratiza de alguna forma la política y acerca al ciudadano a la figura del líder político que le representa, en definitiva, pero por otro lado va en detrimento de la calidad parlamentaria, la calidad de nuestra democracia en definitiva y sobre todo de la posibilidad del derecho en definitiva a la información que tienen los ciudadanos. La perversión es que con esto del Twitter muchos políticos pretenden que ellos ya suben su reacción, suben su declaración y eso les permite que no podamos preguntarles. Y claro, si nosotros no podemos preguntarles, estamos dando a ellos el derecho a no contestar a lo que queremos que nos contesten. Nuestro oficio, su esencia es la pregunta y la repregunta. Contar lo que nosotros queremos contar y no lo que ellos quieren que contemos. Ellos mismos marcan el debate, es decir, nos dicen a todos de lo que tenemos que hablar. Y desafortunadamente esos debates, esas noticias que ellos publican en los medios de comunicación, en las redes sociales, pues son debate que casi nunca nos interesa. Yo soy partidario de las respuestas en Twitter, pero si son solo respuestas en Twitter, a eso yo no le llamo comunicación, a eso yo le llamo cobardía, cobardía política. Twitter se ha convertido en una herramienta prácticamente indispensable para la prensa. Eso sí, por una parte, de manera muy precavida, siempre siguiendo a fuentes solventes, sobre todo aquellas que sean oficiales, y por otra parte, pues sin renunciar a una forma más tradicional de tener una relación con las fuentes de información, como pueda ser pues una entrevista al uso o una rueda de prensa. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero es cierto que de vez en cuando hacer piezas con un Twitter o a partir de un Twitter es muy complicado, porque una pregunta: ¿tenemos la confirmación y la veracidad de que esos tuits son realmente obra y autoría del señor que tutela la cuenta? Y es que lo que nos llega por Plasma, por Twitter, por Facebook, por WhatsApp, puede formar parte de nuestros espacios de noticias, pero nunca será periodismo. Si nosotros no nos respetamos, va a ser muy difícil hacernos respetar por nadie. ¿Qué hacemos? Sí, no, yo no estoy de acuerdo con lo que decía un compañero, que Twitter es la muerte del periodismo. Bueno, tiene cosas muy malas, Twitter es un botellón en parte, pero también tiene cosas buenas en el sentido de que te enteras mucho más rápido de la información. Hay que tener cuidado con los bulos, ¿no? Pero es verdad que la información te llega mucho más rápido, es otra forma de comunicación, es decir, no es el periodismo puro y duro de repregunta, pero te permite acceder a multitud de datos y a multitud de cosas que están pasando en ese momento a tu alrededor. Pero hay que darles un toque a los políticos cuando ponen un tuit y no dicen nada más. Pero, ojo, también tenemos que hacer los periodistas, yo creo, a veces autocrítica, ¿no? Es decir, ¿nos plantamos lo suficiente cuando Rajoy comunicó vía Plasma? ¿Nos plantamos lo suficiente cuando un político da una rueda de prensa sin preguntas? No, seguro. Las respuestas no. Las respuestas no, porque si no, no lo harían, segurísimo, vamos. El problema también es, en parte, primero, que no todos los compañeros aceptarían un plantón por un Plasma. Hay gente, lamentablemente, también tenemos que hacer un poco de lo que tú decías, un poco de autocrítica. Lamentablemente, no todo el mundo vive la profesión igual. Y segundo, que hay gente que tiene jefes que no viven la profesión igual. La precariedad que hablábamos antes. Exacto. No te lo puedes permitir. Yo he estado en sitios donde se nos ha dicho, no, saldrá, pero dará un discurso de 5 minutos y se irá. Sin preguntas. Exacto. Y ni siquiera estábamos hablando de un presidente o de un alcalde. Estábamos hablando de un político, un líder de un partido político, de la oposición. Bueno, se estuvo hablando, nos plantamos y nos vamos. Y hubo dos que dijeron, tengo un contrato de 6 meses, ¿qué hago? ¿Me largo sin que mi jefe me deje? Pues este contrato evidentemente no se va a renovar. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Si esas personas hubiesen tenido esa seguridad de que no se iban a la calle mañana por hacer algo que al final dignifica tu profesión y que debería dignificar al medio que estás representando en esa rueda de prensa, no pasaría. Pero es verdad que no sé tampoco cómo... estoy seguro que los ciudadanos recibirían con aplausos que los periodistas nos plantásemos ante un Plasma. Incluso los votantes de ese partido político, seguramente sí, pero no todo el mundo que está detrás de ciertas empresas de comunicación piensa lo mismo. Entonces, bueno, con que se quede uno en la rueda de prensa, el resto
va a quedar fatal delante de sus jefes o de algunos jefes. Afortunadamente no todo el mundo piensa igual. Yo no sé si ojalá pudiésemos llegar a esa situación cuando realmente nos veamos obligados a tener que hacer ese plante, o simplemente decirle a los jefes de prensa o a todos los partidos, oye, que tu tuit, que sí, que es muy moderno, pero no es nada democrático, no me estás permitiendo a mí ni preguntar ni repreguntar. ¿No? Cuando lo planteas, ¿sabes qué te dicen? Que sí, que tienes razón. Vale, pero ¿vas a cambiarlo? No, es que me va muy bien. Claro, de su tuit, yo hago un teletipo, Laila hace una pieza y luego vosotros lo comentáis en La Sexta Noche. En parte la culpa es nuestra, ¿eh? Pero claro, es que el ciudadano también tiene derecho a saber que aquella persona ha dicho no sé qué sobre no sé qué tema. Y yo tengo la obligación de explicarlo. El problema es que no puedo explicarlo bien. Sí, yo creo que eso, es decir, que un político ponga un tuit y no diga nada más es una batalla perdida, porque está en su casa y igual que nosotros cuando escribimos un tuit, él puede hacer lo que quiera, ¿no? Es decir, yo si no quiero contestar a alguien, no contesto. Entonces, eso es una batalla perdida. Lo que tenemos que hacer es intentar perseguirle para que dé explicaciones, aunque sean 10 días después. Lo que pasa es que es verdad que muchos días los temas se olvidan, ¿no? Por la velocidad a la que evolucionan las noticias en el día a día. Entonces, hay polémicas que quedan ahí en un diván, un poco en el olvido, y que luego por esa velocidad a la que circula la información no recuperas, ¿no? Y quizá deberíamos insistir muchas veces más en eso. Esto es lo que yo pienso como tú. No creo que Twitter mate al periodismo. Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que sí que, como comentaba antes, que yo pienso que lo que ya se ha perdido en este terreno ya no lo vamos a ganar. Ahora, hemos de ser muy conscientes de poner la barrera ahí para intentar perder lo menos posible ya. Porque sí, el político puede hacer el tuit, que pues solo faltaría. Pero hay que frenar, poner una barrera, un algo que diga, bien, pero debes seguir haciendo la comunicación que se hacía hasta ahora, porque esta mañana se decía en una ponencia, es que Twitter también es generador de noticias, y esto está bien, es generador de datos y es generador de testigos que han... ya fuera de la política, o sea, no solo es política el informativo, ¿no? Entonces, es un mundo que no hay que seguir, no hay que dejar de lado todas estas nuevas tecnologías. Yo siempre lo digo, hay que incorporarlas y no decir, no, esto va a matar al periodismo, fuera. No, esto está aquí y ha venido para quedarse. Luego, hemos de adaptarnos a ello. Bien, pero hemos de exigir también, no adaptarnos sin más, sino exigir a ciertas personas, como son los políticos. Yo creo que hay que ser imaginativos o intentar buscar alguna manera de frenar, como tú decías. Pedro Lázaro comentaba, me parece que fue en Twitter, que decía que Portugal había adoptado la medida de no vamos a emitir ninguna imagen que no hayamos nosotros grabado. O una agencia, espero. O una agencia, espero. O una agencia, porque si no el pobre va mal. Cosa que, por ejemplo, cuando llegan a la campaña, pues todos los partidos te facilitan esas maravillosas y edulcoradas imágenes de un mitin. De hecho, incluso para esta ponencia pedimos a los partidos y a varios diputados que interviniesen, es decir, que pudiésemos preguntarle y nos dijeron, no, mira, no te puede atender, si quieres ya te lo grabo yo y te lo envío. A ver, no has pillado el espíritu de la ponencia. Sí lo he pillado. Quiero hacerte un tuit. Sí lo ha pillado, Alberto. No, yo a una de las personas que respondió eso le dije, bueno, te lo acepto si en el vídeo reconoces que a ti te va a dar claro. maravilla. Esto, porque claro, digo, si lo que vas a hacer es grabarte tú un vídeo donde yo no puedo repreguntarte y lo único que vas a decirme es que te parece fatal, que es que la gente como utiliza Twitter en las nuevas tecnologías, pues y que esto los periodistas que mal lo pasamos, pues entonces no. Y hay que contar que ninguno era consciente de que la repregunta iba a ir así, iba para darle un poco el palo de decir, y aun no siendo consciente ya se han negado a hacerlo. Entonces es como, mal, o sea, el hecho de que no haya vídeo ya es un clarísimo ejemplo de que algo está yendo mal. Hemos hablado de preguntas y repreguntas, si os parece, cedemos un poco a la gente que también pregunte. Los micros no tengo ni idea. A ver, Lola. Es verdad que desde aquí los micros no se ven, ¿eh? ¿Micro hay por aquí? Mira, aquí. Una entusiasmada asistente que quiere... 10 minutos tenemos, ¿vale? Gracias. Venga. Gracias. Es que me habéis puesto los pelos de punta, sinceramente, por el trabajo y por todo. Yo quiero recordar ese tuit de Rufián, el día de que Puigdemont iba a convocar elecciones, y él dice 155 monedas, nada más. De plata. Y aquí da la vuelta al calcetín del proceso, absolutamente. Es decir, que la importancia del tuit la tiene. Pero claro, mi gran problema, teniendo en cuenta que hay aquí montones de estudiantes de periodismo
periodistas ya buscándose la vida y buscando puestos de trabajo, un tuit de alguna manera está sustituyendo a esos pomposos gabinetes de comunicación de los políticos en los que había hasta 40 periodistas. Con lo cual es alarmante. Decís, tuit no mata, claro que mata. No, pues, mata. Pero puede no estar matándolos, es decir, puede que estas personas pero esos sigan gabinetes de 40 para periodistas ya no tuit. existen. Si con un tuit sustituyes un gabinete de 40 periodistas, me contarás. Pero puede que estos 40 periodistas sigan detrás de ese tuit. O sea, Han tenido 2 horas de reunión pero, para saber claro, qué tuit echar. Siguen teniendo gente alrededor. Claro, o sea, no siempre tenemos por hecho que lo están escribiendo ellos. Es muy probable que ese gabinete siga existiendo, trabajando en que ese tuit sea perfecto, que lo que quiero comunicar, cómo lo quiero comunicar, sin meterme en esos charcos en los que yo no me quiero meter, que esto es más fácil si lo hace un equipo de comunicación. Como ya sabéis, hay gabinetes de asesoría política en los que no hace falta ni periodistas para mantener la viveza de ese tuit. Bueno, que eso ya se controla fuera todos conocemos partidos políticos donde en el área de comunicación hay más gente dedicada a las redes y a la gestión de mensaje en redes que digamos, a la comunicación política como tal. Las redes son fundamentales. Yo, por ejemplo, lo veo en el plató de La Sexta Noche, que cada vez que viene un político, Lola, lo primero, o una de las primeras cosas que hace su jefe de prensa es correr a hacer una foto y colgarla en Twitter. Claro, eso ya te da una idea de la importancia que tienen hoy en día las redes sociales, pero para colgar esa imagen hace falta o un periodista o un jefe de prensa, en este caso, o un asesor que esté pegado a él. Entonces, yo no creo que sustituya un tuit a un periodista al lado del político. Hay un ejemplo, Mariano Rajoy, por ejemplo, cuando cuelga un tuit, él deja claro cuándo lo escribe él y cuándo no lo escribe él. Cuando él lo escribe pone MR. Cuando no lo escribe él, que es la mayoría de las veces, no pone nada. Por ejemplo, y eso lo ha escrito una persona que tiene al lado. Por aquí. Que no tiene por qué ser periodista. Sí, es verdad. Por aquí teníamos este hombre. Gracias. Estáis hablando de cómo la inmediatez, el dar inmediatamente cuáles son las declaraciones de los políticos está afectando la calidad de la información política. Y mi pregunta es, ¿no estamos comiendo la sopa con tenedor? ¿No estamos aplicando una herramienta que es las breaking news y las redes sociales y las declaraciones a una información que es la información política que no se puede hacer de calidad solamente con las declaraciones? ¿Por qué la noticia es lo que dice el político y no lo que está haciendo el partido? Yo leo medios internacionales y lo que veo no es que Trump ha tuiteado la siguiente majadería, es que la nueva medida de Trump va a hacer que tengan que pagar más impuestos las clases desfavorecidas en Estados Unidos. Estoy a dieta de medios españoles porque todo lo que oigo es ruido. Es el tuit del político y el tuit del político es una majadería la mayor parte de las veces, no es una noticia. Me gustaría saber qué opináis. Sí, yo creo que en parte tienes razón, que es verdad, que quizá muchas veces priorizamos, en este caso, un tuit, quizá por el boom o el eco que tiene y se deja de lado otra información. Sí, pero también es verdad que hay otras veces, por ejemplo, el tuit que decía Lola de Rufián, que tiene un peso bestial, ¿no?, en la información política. Pero en parte yo sí estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo también, pero yo creo que no es o sea, debería ser complementario. O sea, al ciudadano le deberíamos poder explicar que tal político ha dicho no sé qué y otro compañero debería estar pudiéndole explicar la medida que hay detrás, las repercusiones que tiene, a quién afecta, de qué manera, tal. ¿Qué viene a, ¿dónde nos lleva esto? A lo mismo de antes. Con más gente, con más recursos, con empresas más fuertes de comunicación, con un periodismo bien hecho, seguramente podríamos hacer incluso las dos cosas, que es lo perfecto y que después al final también el ciudadano pueda elegir, ¿no?, qué tipo de medio quiere consumir, el que le da las declaraciones, el que se lo da todo, el que se lo da a medias. El problema es que con empresas muy precarizadas tenemos el problema que al final se dedican solo a una cosa y la fácil es la declaración del político. Y volvemos a la figura del periodista orquesta. Es decir, claro, mi función es dar ese tuit y darlo rápido y es verdad que no está, en parte esto tiene que cambiar y tiene que cambiar ya, pero la persona que debería hacer ese análisis más profundo no está, porque soy yo que al mismo tiempo tengo que seguir grabando y no me da tiempo. Sí, pero yo también quiero decir que no me quiero quedar con una imagen negativa del periodismo en España, que yo
O sea, creo que aquí se hace buen periodismo, es decir, hay excepciones, pero aquí hay periodistas que se parten la cara cada día para sacar una exclusiva, para sacar una información. En el caso, por ejemplo, de La Sexta, tenemos un equipo de 3-4 personas dedicados exclusivamente a investigación y, por ejemplo, así se han sacado cosas como todo lo de los papeles de Panamá una vez que se sacó en España, ¿no? Es decir, había unos periodistas específicamente dedicados a eso durante meses. Entonces, que no quiero que quede una imagen pero es que mala del periodismo en España, sino que... creo, yo soy la primera que defiende que yo no hago mal trabajo. O sea, y me niego a que me digan haces mal trabajo porque haces más cosas. No, hago muchas más cosas y me planteo... El problema es que pagan muy poco. Exacto, me planteo, esto económicamente debería cambiar de alguna manera, pero me niego a pensar, perdona, hago buen trabajo, haces buen trabajo. Esto no es tirar piedras sobre nuestro propio tejado, en absoluto, solo contar lo que quizá no se ve. No mejorable. Bueno, yo lo que quería añadir un poco al debate, que ha sido muy interesante, que nos hemos centrado mucho en la comunicación política, pero el tema de las redes sociales invade todos los ámbitos. Cuando hay cualquier suceso en la calle, en Twitter ya tienes un montón de fotos de gente que pasaba por allí y que opina y que dice, pues, decenas de un accidente, una explosión, y muchas veces en algún que otro momento pues se ven publicaciones basadas en hemos leído en Twitter que han publicado que ha habido una explosión en no sé qué, un poco la trampa de la inmediatez, ¿no? Y luego el tema del periodista orquesta, yo me acuerdo también en mi época de becaria la ansiedad que me generaba a mí tener que ir a una cosa súper mega importante y primordial a la cual llegabas y había un montón de compañeros y compañeras que no sabías ni por dónde meterte. O sea, yo una vez acabé en el suelo a 4 patas en la esquina de un policía ahí para hacer una foto porque no podía ver lo que pasaba al otro lado, a la vez que hacía un vídeo, a la vez que hacía pantallazos del vídeo, a la vez que sujetaba la grabadora y con la libreta, por si la grabadora me la robaba o no la perdía, tomaba alguna anotación. O sea, era de ansiedad total. Y yo no creo que, mi opinión personal es que no creo que haya que pagar mejor eso, sino que hay que generar más empleos y que cada uno se dedique a lo que se tiene que dedicar. Yo no quiero hacer fotos, yo quiero escribir, que es lo que he estudiado y que es lo que he hecho, y quiero que mis compañeros y mis compañeras que hacen fotos hagan las fotos. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es generar las herramientas y que se generen los empleos que hacen falta en lugar de pedirnos que seamos hombres y mujeres orquesta, ¿no? Esto lo decía muy bien Marta Fernández y decía, es que es una falta de respeto para el cámara, para la persona que se formó para ser cámara, para comunicación audiovisual, para darte un buen, una buena historia visual, que lo haga yo. Claro que sí, es una ofensa y además no entiendo por qué no nos paramos a pensar en eso, porque yo puedo hacer muchas cosas, pero ojo, no tengo por qué hacerlas todas bien. Es que no todo el mundo se le da bien todo y esto es así, no se puede dar más vueltas. Antes lo decía. Claro, yo que de los 3 que estamos aquí no solo me dedico a hacer política y sí hago mucho sociedad y mucho suceso, el tema redes sociales es un campo para trabajar que es muy bueno, porque, bueno, y hay alguien que rápidamente va a colgar, que siempre hay alguien que va a estar grabando, que no solo que va a colgar, sino que va a comentar y al final, tuit a tuit, siguiendo y dejando de seguir, acabas en el balcón del vecino. Para esto va muy bien. Sí, quizás son la parte, al menos en mi punto de vista, la parte política la que no lo acaba de llevar del todo mejor. Una última y muy rápida. Sí. Veo que genera debate el convertir en noticia los tuits de los políticos. O futbolistas o... Sí. Bueno, quien sea, ¿no? Pero deporte también lo utilizamos. A mí, como periodista, me genera también mucho más debate el darle rango de noticia al contenido salvaje de muchos tuits anónimos, que precisamente amparados en el anonimato, critican de una manera no correcta cualquier comportamiento de políticos, de famosos, y que, sin embargo, los periodistas en muchos medios, especialmente las televisiones, se están recogiendo con su contenido íntegro, a pesar de la salvajada que sea, pues yo qué sé, desearle una violación múltiple a Inés Arrimadas, o aquí cuando uno se alegra de la muerte de un torero que ha pasado después de una muerte en una plaza de Teruel, o cuando ocurrió aquí también en Aragón después del asesinato de 2 guardias civiles y un civil en Andorra, en un pueblo de Teruel. Mi pregunta es, ¿pensáis que tenemos que difundir ese contenido? Yo no sé si el contenido exacto del tuit, es decir, leyendo la frase si a alguien le insultan, pero sí que hay que hacerse eco de esa noticia. O sea, yo creo que
porque es un debate que está en la calle y porque es un debate del que habla la gente. Es decir, que un ministro, por ejemplo, hable sobre unos tuits a un torero, Víctor Barrio, que murió. A mí no voy a decir lo que decía el tuit, pero me parece noticia que eso salte al ámbito político o donde sea y que ahí se abra una línea de debate, ¿no? Es decir, porque en el fondo de todo eso está la libertad de expresión. Entonces, a mí sí me parece importante hablar de eso. A mí también. A mí también, pero porque además este tipo de comentarios abren otro debate sobre si Twitter debe o no tener ciertas barreras, ciertas puertas, ¿no? Si es o no delito comentar. Entonces, esto es lo que decía Andrea, es un debate y este debate hay que sacarlo. Tampoco yo soy muy partidaria de endulzar lo que uno dice. Es decir, si lo has dicho, debes ser responsable de lo que has dicho. Yo no soy muy partidaria de endulzarlo. Lo que no es un delito, si podéis, es aplaudir a estos 3 profesionales que ya acaban la ponencia Qué y rápido agradeceros a todos vuestra atención. ¡Qué rápido!